La primera noche de Fighter Fest arrancó con un Open Main en el que Wardlow tuvo su primera defensa del campeonato de TNT y fue ante Orange Cassidy en una lucha que muestra el claro paso del tiempo y el cómo AEW va agregándole más a su programación el estilo show de entretenimiento mientras lo intentan fusionar con lucha y rápidamente sin razón tras sonar la campana Cassidy intentó distraer al árbitro pero milagrosamente este se percató que los Best Friends estaban haciendo trampa y los echó del ringside, dejando así solo a Cassidy que salió del ring y Wardlow antes de ser sorprendido lo persiguió solo para sorprender a Danhausen que estaba debajo del ring, a quien le dio la oportunidad que se fuera sin recibir consecuencia alguna, aunque esto sería una distracción que Cassidy aprovechó pero de mucho no le sirvió porque Wardlow lo comenzó a destrozar tras eso, aunque de una manera lenta en donde la comicidad se mantuvo por un tiempo, o mejor dicho para ser claro se rieron todos los comerciales con ese estilo y la lucha se desató al fin una vez que se volvió de la pausa y ese ida y vuelta estuvo atractivo notándose mucho la diferencia entre el show y la lucha, la que terminó con Cassidy sobreviviendo y dándole la vuelta a la situación al punto que lo iba a derrotar al campeón pero este resistió y desesperadamente bloqueó el intento de un nuevo Super Punch y lo levantó lo más alto que pudo para con el Embion estrellarlo con un bombazo del que no se le quitó de encima hasta que el conteo llegara a 3 y por ese sacrificio de Cassidy Wardlow le terminó reconociendo su actuación en un Open Main entretenido pero realmente se puso atraente cuando dejaron de jugar y comenzaron a luchar, dejando así una primera defensa de Wardlow que benefició más a Cassidy que al campeón, aunque tampoco le restó a él y al final aprendieron de los errores y no cometieron ese grave error del 2020 que hubo cuando mataron el push o momento de Cassidy cuando Brody Lee lo destrozó por completo. Luego se repasó la victoria de Pac el fin de semana sobre Shota Umino en la primera defensa del campeonato todo atlántico y tras ello una promo de Chris Jericho que dijo que era una maldición ser amigo de Eddie Kingston y comenzó a enumerar a todos los que han estado cerca de él en el último mes y en cómo los ha ido junto a su gente destrozando uno por uno, nombrando a Ruby Soho, Bryan Danielson y Ortiz, y después de ello le anunció que la semana que viene Kingston se estará enfrentando a Painmaker y esa lucha será la última de esta historia, por lo que Jericho le prometió a Eddie que una vez que lo derrote lo dejará tranquilo en paz para que vaya a ser consumido por sus adicciones, y remató la promo llamando a Kingston un gran perdedor, a lo que al volver de comerciales rápidamente furioso mostraría a Ruby lesionada y a Ortiz rapado para mostrarle que tiene una gran furia así guardada, la cual prometió liberarla la semana que viene para dejarlo ensangrentado y derrotado. La segunda lucha sería por el campeonato mundial interino de AEW, donde Takeshita le dio pelea a un Moxley que sacó más ventaja al abrirle la cabeza al japonés, que aguantó pero no dejó de dar pelea y aunque parecía perdido en un momento, entró en un intercambio fuerte con Moxley que estuvo cerca de la derrota, sin embargo al estar más entero, le benefició y lo molió a golpes hasta que le metió su llave al cuello y logró hacer rendir al japonés. Luego Brody King y la Casa Oscura le mandaron un mensaje a Darby Allin diciéndole que no necesita de sus elogios y por lo que más tarde se anunció la lucha entre Darby y Brody para la semana del tiburón. Y tras esto Christian Cage apareció en la rampa de la entrada para meterse con Brian Pillman Jr. al insultar a su padre y después le dijo al dinosaurio de la destrucción que hiciera lo que tenía que hacer ante la copia de Jungle Boy, Griff Garrison, que se le escapó bien en los primeros segundos a Luchasaurus, pero cuando este lo cazó simplemente lo destrozó y tras el encuentro hizo lo mismo con Brian Pillman. Luego los Young Bucks de NXT se quejaron de tener que permanecer en una jaula la semana que viene y una vez que los entretenedores se fueron, Daniel García se quedó solo para convertirse en un luchador profesional y a hablar de Wheeler Yuta, quien le prometió que le quitará su campeonato puro de ROH la semana que viene. Después pasamos a ver una entrevista a Adam Page que no estaba contento por haber sido eliminado de la Royal Rampage por Brody King, pero de repente Johnny Silver lo interrumpió y le propuso luchar en alguna de estas noches restantes de Fighter Fest y Page aceptó unirse a él y se fue con Silver y Reynolds. El tercer combate de la velada para el cual ingresó Jim Ross sería Jake Hager vs Claudio Castagnoli, que realizaría así su debut individual en Dynamite en un encuentro repartido y con una buena duración en la que Castagnoli intentó siempre imponerse primero y Hager corrió de atrás aunque siempre terminó revirtiéndolo y en cada ocasión el que dominaba aplicaba golpe fuerte sobre el otro. Sin embargo hacia el desenlace Castagnoli metió en su francotirador a Hager, que automáticamente pasó a llamar a los Young Bucks de NXT que distrajeron a Castagnoli, que sería de repente rematado por Hager pero se salvaría y aunque continuó siendo distraído logró
bajar a uno con un golpe en el filo del ring y después bloqueó a Hager y lo mandó a dormir con su hombro para pasar a rematarlo con un bombazo para vencer de esta manera y estirar su invicto en AEW a un 3-0. A continuación, Hook no respondería a la pregunta de si quería un campeonato y al volver de la pausa se vio la victoria de Miyu Yamashita en Japón sobre Thunder Rosa, quien apareció con Tony Storm a su lado, confirmando así la alianza definitiva con ella, y mientras estaba dando una promo la campeona apareció Britt Baker de regreso marcando que intentó alejarse del foco, pero simplemente vio que esto era un desastre y decidió regresar por lo que le pertenece, aunque antes de ello retó a Tony Rosa a una lucha de pareja junto a Jamie Hayter. Lo siguiente fue Anna Jay vs Serena Deeb, un combate que se dio en la tierra de Anna, que mostró un poco lo que ha mejorado y crecido al ponérsele mano a mano a una Serena que se la complicó con una gran variedad de llaves a las que Anna logró resistir y escapársele para a la vez aprovechar ciertos movimientos e intentar contrarrestar a una Serena que, aunque era sorprendida, no se dejaba sobrepasar por Anna, que tras aguantar logró tomar el control del panorama. Sin embargo, Serena fue ágil y directa para cortar una vez su llave al cuello tirándola del brazo a la lona, para luego girar y meterle su llave a la pierna lastimada a Dana, que no soportó el castigo y se rindió, tras lo que Serena no soltó hasta que Mercedes Martínez llegó corriendo y Deeb se marchó para así calentar la lucha que tendrán por el campeonato femenino de Ring of Honor el otro sábado. Después vimos a Stokely cansado con la situación de Jake Hager y Kiera Hogan con Layla Gray. Luego anunciaron a Jonathan Gresham contra Lee Moriarty por el campeonato Ring of Honor para este viernes, y tras ello, mientras anunciaban a Samoa Joe vs Jay Lethal, este último se presentaría para prometer que le quitará el campeonato mundial de televisión de ROH, que hasta el momento en AEW lo han presentado como si este fuera el campeonato máximo, cuando en realidad ese es el título de Jonathan Gresham. Y de paso, antes de llegar al evento central, vimos una viñeta en la que una Tainara con Tien Creída se le acercó en la enfermería a Anna Jay para decirle que debía tomar mejores decisiones en su vida. Y bueno, después finalmente llegamos a la triple amenaza por los campeonatos en parejas de AEW, un combate muy atractivo y con un ritmo y dinámica prácticamente permanente, en donde fue increíble ver cómo estos 6 hombres se combinaron de formas variadas para castigar a sus oponentes, en donde tuvimos clásicos castigos e intercambios entre las propias parejas, pero a la vez entre enemigos momentáneamente, se unían para castigar a un representante de la tercera pareja, y no fue algo de una vez, sino que cada vez que se presentaba la oportunidad se veía esta combinación con cualquiera de los participantes, que a su vez todos tuvieron sus momentos para volar o golpear fuerte y robarse los focos, en una batalla entretenida que en su final tuvo a los Young Bucks cortando la victoria de Ricky Starks, y de inmediato tras ello Ketley sacó del ring a los campeones y a Hobbs, ante lo que Starks llevó hasta el filo del ring a Lee, pero este lo frenó con un simple golpe, y de repente Shane Strickland se impulsó del esquinero al pecho de su compañero para volar sobre los Young Bucks y Hobbs en el ringside, tras lo que Lee se impulsó en el cuadrilátero para volar sobre ellos por encima de la tercera cuerda, dejándole así el camino libre para que Strickland rematara a Starks y se coronaran así los nuevos campeones en parejas de AEW. En resumen, fue una primera noche de Fighter Fest sólida que tuvo un opening que aún me sigue generando dudas porque fue entretenido, aunque se sintió muy estirado y como más favorable para el retador, pero sin dañar la credibilidad del campeón. A su vez, la promo de Jericho creo que pasó desapercibida, pero estuvo muy bien para calentar el final de esa historia junto a la respuesta de Kingston. Lo de Christian y Luchasaurus estuvo correcto. Hager vs Castagnoli también estuvo interesante, aunque la participación de los Young Bucks de NXT no me agradó dentro de esta lucha porque al final no aportó nada, más allá de esa ventaja que no le sirvió a Hager. Por su parte, la lucha femenina dejó una buena sensación, y con respecto al main event, pues me sorprende ver que haya muchos que no ven la predecibilidad de AEW, porque era obvio que Lee y Shane ganarían los títulos, y creo que es un muy buen resultado que me agradó mucho y que posiblemente estire la historia con Hobbs y Starks y la lleve a otro nivel para ser interesante de verdad, aunque espero no termine siendo otro reinado de transición como gran parte de los últimos reinados de la mejor división de parejas en el mundo. Cerrando así una primera noche de un especial que se defendió de manera sólida, estuvo entretenido. Creo que le faltó alguna promo más interesante que la de Jay Lethal durante la segunda hora como para cortar con tanto segmento o video detrás de escena con lucha continuada, pero en fin, bastante notoria fue la diferencia entre el olvidable capítulo de hace una semana con esta primera noche especial de 4 Cabra. Y bueno, mostrar saber qué les pareció a ustedes la primera velada de Fighter Fest 2022.